De una constitución es fácil cuando se tiene el control absoluto de los poderes, y ese es el caso de Venezuela. Para mí buscaron un camino un poco arbitrario, complicado, teniendo la posibilidad de haberlo hecho constitucionalmente, hubieran quedado bien, pero como yo lo decía, pues el peligro también aquí es político, más allá de los vacíos constitucionales, las interpretaciones. Ahí todas las instancias responden al presidente, porque lo que hay en Venezuela es un sistema con un presidente muy fuerte, un caudillo con claridad en su proyecto ideológico, en sus alianzas internacionales, y eso complica. Cuando un presidente es autoritario, complica todo, si se quiere construir democracia, pues. Entonces nos encontramos pues ante una situación bastante delicada a partir de hoy en Venezuela, porque hay escenarios, digamos, que pueden ser delicados, el tema militar, ¿verdad? En ese contexto, varios mandatarios de la región latinoamericana han arribado desde el día de ayer a Caracas. Hoy se tiene previsto a las 10 de la mañana un acto en las afueras del Palacio de Miraflores, ahí precisamente en las imágenes, en el denominado Balcón del Pueblo en Miraflores. Usted hablaba de la coyuntura internacional. ¿Qué tanto simbolismo y significado representa el mandatario Hugo Chávez el proyecto político, sobre todo para Sudamérica? Yo creo que naturalmente es un proyecto fuerte, un proyecto que ha tenido la correlación de fuerza a su favor en estos años, eso está claro. El problema es la sostenibilidad de ese proyecto. El problema es la claridad en la estrategia de ese proyecto. El problema es que si ese proyecto va a recuperar la economía de Venezuela, va a mantener un pluralismo, va a mantener una democracia, y ahí vemos el problema. Naturalmente que esto afecta fundamentalmente a los países del ALBA. Ya sabemos que está el presidente de Bolivia, el de Uruguay ha llegado, el de Nicaragua también. Justamente hoy, el presidente de Nicaragua tenía que entregar un informe al Congreso anual, dice la Constitución, y él se fue a este acto público. Naturalmente que esas son demostraciones, digo yo, de unión, de simpatía, son alianzas ideológicas, pero que eso no resuelve el fondo del asunto. Venezuela es un país muy importante para América Latina, sus recursos naturales, su liderazgo ha sido con respecto a Centroamérica. Justamente se celebraba un día de esto lo de Contadora, ¿verdad? 30 años de los pactos de Contadora. Exactamente, entonces es muy importante, y hoy se encuentra en una encrucijada Venezuela, y ya tendrán pues los funcionarios de gobierno, el presidente Chávez, buscar una salida lo más moderada posible, pacífica, y la idea es que si ellos se acomodan en el poder, podría haber un camino, digamos, natural para la transición en Venezuela. De lo contrario, se está arriesgando ese país a la polarización, se está arriesgando a la ingobernabilidad, se está arriesgando a una tentación militar en el asunto, ya sea una toma del poder por los militares, que eso sería inaceptable, tal vez de los peores escenarios, o manejar, como se dice, al presidente que podría llegar a ser eventualmente, que es Maduro. En fin, pues nos debe llamar mucho la atención a los latinoamericanos esta situación, porque al final de cuentas los caudillos, los autoritarismos, las faltas de consenso, las imposiciones de proyectos, al final no son sostenibles a largo plazo. En ese sentido, si uno revisa, por ejemplo, las votaciones del 7 de octubre, cuando gana el presidente Chávez, y el 16 de diciembre, cuando el PSV gana 20 de 23 gobernaciones en Caracas, ¿se puede hablar entonces realmente de un autoritarismo? Cuando vemos que por vía urna, pues se llega a los espacios de poder. Yo creo que en cierto sentido sí, sobre todo porque hay un caudillo, cuando hay un control de todos los poderes, yo creo que sí. Cuando no se dan las leyes iguales en las elecciones, cuando el tribunal responde al presidente, cuando la Corte Suprema de Justicia responde al presidente, yo creo que, y eso tal vez ni siquiera lo necesita, porque realmente si un gobernante está haciendo algo bueno por la población, normalmente hay una reacción favorable y no necesita ese control absoluto en todas estas situaciones. Y en el fondo, mi opinión es que lo que no quiere el gobierno del presidente Chávez
por el momento, por lo menos, o alargamos son las elecciones. Si bien es cierto que ellos ganaron 20 de 23 gobernaciones, también es cierto que una de las gobernaciones que ganó la oposición es la de Capriles, que le ganó al ex vicepresidente del presidente Chávez, el señor Jawa, le ganó. Entonces él estaría listo a ser el candidato de la oposición, Capriles, candidato presidencial, no estamos hablando de gobernaciones ni de municipios. Entonces yo creo que con razones explicables, el gobierno de Venezuela no quiere pronto unas elecciones. Quiere ganar tiempo, cómo hacer para acomodarse internamente sus poderes, cómo interpretar las leyes que les permita consolidarse a Maduro, por ejemplo, que es el designado. Cuando él se va a Cuba, hace mañana un mes, el presidente Chávez, él dice, por si queda inhabilitado, yo le pido al pueblo venezolano que elija a Maduro en las elecciones. Lo está diciendo claro. Porque esa constitución la hicieron ellos, pues, en el 99, bueno, en el 2009 reformaron para meter la reelección. Él está claro, el presidente Chávez está claro que vienen elecciones y él ya nombró a su candidato, ya nombró a su delfín, pero ahora en la realidad los dirigentes, los segundos, digamos, de él, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué riesgo hay? Y entonces en eso es el apuro, llamemos, entonces hay que ganar tiempo, hay que esperar que de repente el presidente se recupera unos meses, todo eso permite una serie de maniobras, alianzas, etcétera, consolidaciones, porque al final lo que el gobierno de Venezuela es que siga su proyecto, que siga la revolución bolivariana, cuando en mi opinión ellos podrían hacer un inventario de lo bueno que ha dejado esa revolución, buscar el consenso, decir una nueva etapa comienza en Venezuela, pero para eso se necesita visión, se necesita compromiso grande, se necesita estrategias de consenso, etcétera, que pareciera que en la Venezuela de hoy no están por lo menos muy rápidas de construirse. Cuando uno ve el contexto Venezuela insertado en Sudamérica, pues uno ve, por ejemplo, una cohesión política de un bloque que, pues, estemos o no estemos de acuerdo, pero es un bloque cohesionado. Sí. Cuando uno ve Centroamérica, uno dice, ¿qué pasa en Centroamérica? Que aquí El Salvador por su lado, Guatemala por su lado, Nicaragua por su lado, Honduras, pues bueno, ya cada rato se escucha de que cambian o sea, pareciera que a cada rato haya sonadas militares, o sea, ¿qué pasa en Centroamérica que no logramos una madurez política en cuanto a conducirnos y ser un bloque cohesionado, independientemente de la visión política e ideológica de cada proyecto? Sí, es el problema que arrastramos los centroamericanos, es la integración lenta que hay, son los intereses, es fundamentalmente económico, es el retraso social, son las democracias débiles electorales y son los líderes, pues en realidad ahorita Centroamérica es un mosaico. Nicaragua tenemos un presidente que es absolutamente incondicional del ALBA. Tenemos al presidente de El Salvador, que es un poco más o menos. Tenemos un empresario conservador en Panamá. Tenemos un exmilitar en Guatemala que trata de poner la cosa un poco híbrida, un cierto populismo, en fin, muy difícil para el presidente Pérez Molina. En Honduras, pues ya sabemos un sistema conservador de ambos partidos, pues los partidos grandes. Entonces no hay en Centroamérica un verdadero liderazgo, un sentido de región, de nación. Lamentablemente en Costa Rica ya sabemos que ha sido un poco el ejemplo de la democracia, el civismo, pero también está en crisis grande. Entonces lamentablemente en Centroamérica no estamos con un liderazgo de visión grande. En este momento ninguno de los presidentes parece asumir un liderazgo centroamericano. Entonces cada parcela nuestra hace su política internacional con respecto también a lo de Venezuela, porque lo de Petrocaribe, lo de ALBA son cosas reales que existen. Entonces cada país centroamericano pues toma su propia estrategia y la región ahí va, el retrato social continúa, las democracias no se consolidan como debieran hacer. Entonces eso no nos permite jugar a nosotros con una correlación de fuerza internacional que nos favorezca, como estos años ha favorecido a Chávez. Nos guste o no, su esquema ideológico ha sido de impacto, ha hecho grandes alianzas internacionales. Si eso es para bien o para mal, eso lo dejamos a los pueblos y a cada realidad.
pero el liderazgo de Chávez en Venezuela y su proyecto naturalmente que ha sido de impacto. Pero hoy está en crisis y en el caso nuestro centroamericano relacionado con eso, cada quien ha tomado su posición y Centroamérica pues ya han pasado tantas cosas, ya estamos en procesos de paz, pero ya sabemos la situación social, la situación de la criminalidad, del narcotráfico y nuestros presidentes todavía dan bandazos porque no hay una verdadera concepción de futuro estratégica, seria y profunda sobre esto. Bueno, gracias José Dávila por haber compartido con nosotros en cuanto a este importante tema en Venezuela. Vamos a una pausa, luego venimos con más información.